El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro, buenos días. Queremos comenzar expresándote lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y es gratitud, diciéndote que te amamos. Y no quisiéramos que fuera solo a través de nuestras palabras, sino a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, poder mostrarte al mundo. Tú has empezado a hacer una obra con cada uno de nosotros y sabemos que esa obra no está terminada porque está escrito en tu palabra que la obra que tú comenzaste a hacer en nosotros la vas a perfeccionar. Y aquí estamos porque hemos entendido eso, que somos obras que todavía necesitan ser perfeccionadas. Yo te pido, Dios, con todo mi corazón, que nos libres a cada uno de nosotros de llegar a pensar que somos obras terminadas y perfectas y que ya no hay nada que cambiar, que ya estamos por encima del bien y del mal, cuando no es así. Hay muchas cosas en nuestra vida y en nuestro corazón que tienen que ser cambiadas. Eso lo reconocemos. Y nos disponemos completamente para que tú sigas haciendo tu obra preciosa. Nos enseñabas que tú estás a la puerta y llamas. Y uno se pregunta, ¿cómo Dios nos llama? Bueno, dice, si alguno oye mi voz, es decir, son tus palabras. Tú nos llamas a través de cada enseñanza. Tú nos llamas a través de cada predicación, que nosotros hoy estemos dispuestos a oír esa voz. Y no solo a oírla, sino a responder a ese llamado. Y tomar la decisión de abrir nuestro corazón e invitarte para que tú te sientes a cenar con nosotros. Pero no solo eso, a desayunar, a almorzar, a vivir cada instante de nuestra vida. Ayúdanos a entender lo que significa ser templo del Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de tener a un Dios Santo morando en nuestros corazones. Por eso cada día necesitamos seguir limpiando, necesitamos seguir trabajando y nos disponemos a tus pies para que tú sigas haciendo esa obra hermosa y maravillosa. Que la unción de tu Santo Espíritu esté sobre este mensaje que hoy vamos a recibir y que la palabra tuya, Señor, sea colocada en nuestra mente y escrita en nuestro corazón. Te rogamos, Dios amado, que quites
el corazón de piedra y nos des un corazón de carne que pueda ser sensible a tu voz. Danos la sensibilidad, Dios, despierta nuestro espíritu para entender que son tus palabras las que se comparten aquí, y en estas palabras está la vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hoy abrimos de par en par las puertas de nuestro corazón, de este altar que se ha edificado a tu nombre, pero también las puertas de nuestros hogares, de nuestras empresas, del lugar donde estamos. Ven, Espíritu Santo de Dios, anhelamos poder disfrutar de la presencia tuya siempre. Todo lo que hoy vivimos es gracias a tu misericordia, por eso nos pudimos levantar, por eso podemos respirar, por eso tenemos salud, por eso podemos hablar, abrazar. Es gracias a tu misericordia y a tu gran amor. Ayúdanos a tener un corazón agradecido contigo siempre y a entender que todas aquellas cosas van a ser añadidas, entonces no hay absolutamente nada de qué preocuparse. Será añadida la restauración, será añadido el milagro de sanidad, será añadida la prosperidad. Eso vendrá por añadidura. Ahora, ayúdanos a poner nuestra mirada en lo que es verdaderamente importante, en lo eterno, no en lo terrenal. Que busquemos tu reino y tu justicia primero que todo. Gracias por estar aquí, mi amado, y gracias por invitarnos a nosotros a ser parte de este momento de comunión contigo. A ti la gloria, a ti la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. El Dios Todopoderoso les fortalezca en este nuevo día y que al habitar al abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91, entonces todos podamos estar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es estar bajo la sombra del Omnipotente? Es estar bajo la cobertura de Dios. Qué agradable es saber que estamos bajo la cobertura de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, dice la Biblia, morará bajo la cobertura o bajo la sombra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Eso quiere decir que Dios guarda, que Dios cuida, que Dios protege nuestras vidas, que Él es nuestro castillo fuerte, que Él es nuestro muro de fuego alrededor de cada uno de nosotros, de manera que nadie podrá tocarnos porque Él no lo va a permitir. Así que hoy es un día para gozarnos, pero gozarnos en gran manera, Ya les voy a explicar por qué. Mientras tanto, vamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Vayan y prediquen el mensaje del Señor en todas las naciones de la tierra. Así que desde el lugar donde usted se encuentra, usted puede cumplir esa gran comisión. ¿Cómo? Compartiendo esta enseñanza con otros, dándole me gusta, invitando a sus amigos, invitando a sus familiares, para que ellos también reciban de gracia a esto que el Señor nos regala de gracia cada día. Sean todos bienvenidos, mis amados, qué alegría poder volver a encontrarnos con todos ustedes una vez más. Y ahora sí a lo que venimos. Este banquete está espectacular. Amado, gracias. La verdad, ninguno de nosotros merece esto, pero tú prometiste que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Nosotros te amamos, ¿sabes? Así que por favor, déjanos ver lo que ojo no ha visto, déjanos oír lo que oído no ha oído, y déjanos entender lo que aún no ha subido al corazón del hombre. Habla, mi Señor, que tu pueblo anhela escucharte. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, seguimos en nuestra serie que hemos titulado Vida y Obra de Jesús. ¿Por qué? Porque, dice el libro de Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan. El llamado que Dios nos ha hecho es a presentarles a Jesús, el autor y consumador de la fe, el que tiene que ver con toda la Escritura, el centro del Evangelio, Jesús.
Entonces vamos a seguir conociendo a Jesús. El tema hoy lo hemos titulado Nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. Ay, vamos a gozarnos hoy. El libro de Lucas capítulo 2, versos del 8 al 11, enseña. Lucas 2, del 8 al 11, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Verso 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Eso le incluye a usted y a mí, para todo el pueblo. Vamos a gozarnos. Verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A menudo la magnitud de un anuncio es transmitido a través de la importancia del mensajero. Y esto fue lo que sucedió aquí. Es evidente que ese fue un mensaje que Dios envió por medio de su ángel. Lucas, miremos capítulo 2, versos 10 al 11. Por favor, otra vez. Dice aquí, Lucas 2, 10, 11. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Verso 11, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Como podemos darnos cuenta, este fue un mensaje de buenas noticias, lo cual era inusual en un mundo dominado por el Imperio Romano en ese momento histórico. Y aun aquellos de nosotros que ya hemos reconocido que Jesucristo es nuestro Salvador, nos sentimos identificados con el gozo de este anuncio. Aunque no estábamos ahí, sentimos, o por lo menos deberíamos sentir lo mismo por el Señor en nuestra época. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 8. Dice, Primera de Pedro 1, 8. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El mundo y nosotros deberíamos estar gozosos por esa buena noticia. El Salvador vino al mundo. A veces el tiempo pasa y empezamos a perder de vista esta gran buena noticia y empezamos a poner los ojos o la mirada en aquello que nos hace falta, y por no tener lo que nos hace falta, el gozo por el Salvador del mundo ha empezado a perderse. Y es allí donde la relación con Dios empieza a tornarse un poco aburrida, monótona. Pero nunca debemos perder el gozo
por nuestro Salvador. La majestuosidad de este suceso se eleva mucho más cuando el ángel que hizo este anuncio fue acompañado por multitudes de huestes espirituales o celestiales que alababan a Dios. Mire cómo fue este momento. ¿Cuánto hubiese yo querido estar allí? Lucas capítulo 2, verso 13 al 14. Lucas 2, 13 al 14. Enseña su bendita palabra. Aquí dice: y repentinamente apareció con el ángel. Mire qué hermoso. Imaginemos un poco esto. Imagínese la escena. Están los pastores allí cuidando sus ovejitas, cuando de pronto un ángel. Pero el ángel no venía solo. Multitud de huestes celestiales. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Dice que alababan a Dios y decían, verso 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto debería ser suficiente para estar gozosos. Esto debería ser suficiente para que todos nosotros nos levantemos cada día felices, en victoria, contentos. Los pastores deben haber estado perplejos ante deslumbrante manifestación de gloria de Dios. Cuando los ángeles llenaron todo el cielo nocturno, que sus ojos podían ver. A pesar de que el mensajero angelical impresionaba, el mensaje en sí mismo fue mucho más trascendental, mucho más. Miremos el mensaje de nuevo. Lucas 2:11 solamente, por favor. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Lo que puede llegar a confundir a los que nunca han escuchado este relato es que no logran comprender el significado de esos tres títulos con que el ángel define al recién nacido. Parece que hubieran dicho, nació cualquier persona. No. Traigo buenas nuevas de gran gozo, porque ha nacido, y empieza a enumerar los títulos: Salvador, Cristo y Señor. Por eso creemos que es fundamental enfocarnos en estos tres aspectos. ¿A qué se refería el ángel cuando dijo, nos ha nacido el Salvador, el Cristo, el ungido? Vamos entonces por la primera parte. Salvador, ¿qué quiso decir con eso? ¿Y por qué debemos estar gozosos en gran manera por un Salvador? A Jesucristo se le llama Salvador. ¿Por qué? Porque vino a rescatar a la humanidad. Y la humanidad nos incluye a usted y a mí también. Esto tiene que producir gozo. Él vino a rescatarnos a usted y a mí de la esclavitud del pecado. Como todos hemos pecado, moriremos y merecemos pasar la eternidad condenados y castigados por nuestros pecados, bajo el juicio de Dios. Pero Jesucristo vino a librarnos de esta condenación, vino a salvarnos de esta condenación. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Primera de Pedro 1, 18 al 19. ¿Por qué debemos gozarnos en gran manera? Si esto no nos hace gozar, créame que no habrá nada que nos haga gozar. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra
vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa, escuche eso, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alguien aquí debería gozarse. ¿Cómo yo me voy a gozar si la casa se me negó? ¿Cómo yo me voy a gozar si no he tenido para pagar el servicio de luz? Por Dios. En el Antiguo Testamento, salvar aparece con el sentido de pagar un rescate, pagar un precio. Para nuestra salvación alguien tenía que pagar un precio. Y el precio que Cristo pagó por nuestras culpas fue su sangre. Ningún otro ha derramado su sangre. Él es el Salvador. El Salvador es Dios mismo, lo cual significa que saca a su pueblo de las dificultades y le ayuda en los peligros, lo libera de las manos de sus enemigos, por ejemplo de Egipto y Babilonia, perdona al pecador, que al rebelarse contra su Creador merece la maldición. En el Nuevo Testamento se repite una vez más que Dios es el Salvador de los seres humanos, el Salvador. Primera de Timoteo 4:10. Dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, no en las esculturas de yeso y de madera que muchos adoran, no, en el Dios viviente, que tiene vida, que no se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador, escuche esto, el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. De los que no creen no es el Salvador. Sin embargo, muy pronto el título de Salvador se empieza a aplicar a Jesucristo. El Hijo de Dios ha realizado la redención mediante su propia sangre. Él es de manera plena nuestro Salvador. Jesús es el Salvador del mundo entero. Por eso los ángeles decían, tienen que gozarse. Viene alguien a salvarlos. Primera de Juan 4:14 dice, Primera de Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, dice aquí, el Salvador del mundo. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Le pregunta Jesús a sus discípulos. ¿O qué dice la gente? No, dicen que tú eres Elías, que tú eres... Y le preguntan, ¿y tú qué, Pedro? Se hizo un silencio sepulcral. Y es allí cuando dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice el Señor, no te le reveló carne y sangre. Pero hago énfasis en esto porque muchos de los que estaban alrededor de Jesús no sabían quién Él era. Y de algo usted y yo debemos cuidarnos. Y es de tener claro quién verdaderamente es Jesús, o qué es lo que representa verdaderamente Jesús para usted. Para muchos Jesús fue una persona que murió, que se sacrificó, pero no tiene nada que ver con nosotros. Es necesario que le conozcamos verdaderamente. Él es el Salvador de nuestras almas. Ahora, si Dios envió a este mundo a un Salvador, ¿por qué será? Pregúntese. ¿Por qué será que Dios envió a este mundo a un Salvador? ¿Por qué cree? Si Dios envió a este mundo a un Salvador,
es porque usted y yo necesitamos ser salvados. Necesitamos ser salvados. Por supuesto que las bendiciones las necesitamos. Yo también las necesito. Pero por encima de ellas, necesitamos ser salvados. Si usted ve la mujer del flujo de sangre y lee la Biblia, esta mujer llevaba 12 años con un problema de flujo de sangre. Y cuando ella oye hablar de Jesús, ella dijo, si tan solo tocaré el borde de su manto, yo seré salva. La palabra es salva. La palabra no es sana, porque ella no estaba buscando a Jesús para que le sanara su flujo de sangre. Ella buscaba a Jesús porque reconocía en él su Salvador. La pregunta es, ¿buscamos nosotros a Jesús como nuestro Salvador para que salve nuestras vidas y la vida de los seres que amamos? ¿O por qué lo buscamos? La pregunta otra es, ¿salvarnos de qué? ¿Usted de qué está hablando? ¿Salvarme de qué? Él vino a salvarnos de la condenación eterna. Él no vino a morir en la cruz del Calvario para que usted tuviera un carro último modelo y tuviera la casa más bonita y para que usted paseara por el mundo y vacaciones. Eso viene con añadidura. El propósito principal de su venida al mundo fue salvarlo. Ahora, si nosotros nos hubiésemos podido salvar solos, Él no hubiese tenido que venir. ¿Por qué vino Jesús? Porque en ningún otro hay salvación, solo en Él. El término Salvador sugiere la idea de curación. Así pues, Jesús durante su ministerio obró numerosas curaciones de diversas dolencias, echó muchos demonios y hoy sigue obrando sanidad, pero principalmente salvación para todos aquellos que creen, como lo hicieron los samaritanos. Salvación. En el listado de peticiones anote ahí, yo quiero salvación. Quiero que tú me salves. El enemigo no está interesado en que usted conozca esto, en que usted empiece a pedir otras cosas y no pida lo realmente importante, salvación. Lo hemos dicho, qué bueno es poder estar sanos, pero es mejor estar salvos. Sí, porque la persona que recibe un milagro de sanidad se va a morir en cualquier momento, inevitablemente. Pero a veces por estar pensando en el milagro de sanidad, nos olvidamos en la salvación. La salvación es más importante. Efesios capítulo 1, versos 7 al 8. Efesios 1, 7 al 8. Dice su palabra, en quien tenemos, escuche esto, redención por su sangre, haber sido comprados en el mercado de esclavos, redención. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Solo existía una manera de salvarnos de esta condición en la que estábamos. Dios el Padre tuvo que enviar a su Hijo unigénito a este mundo para que naciera de una mujer virgen. Por supuesto que amamos y valoramos la obra que hizo María, pero Dios no le dijo, María, salva tú al mundo. No, ella prestaría su vientre para que el Salvador del mundo viniera, y ella dijo, hágase con tu sierva según tu palabra. Se necesitaba un Salvador, de lo contrario Dios se queda allá y dice, fulano de tal muera ahí y... Cristo nunca pecó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestras desobediencias al morir en la cruz. Por eso cada vez que pensamos en Cristo, nuestro Salvador, cuando usted se levanta y piensa en Cristo,
su Salvador. Esto produce gozo. Cuando pensamos en nuestro Salvador, entonces no podemos más que adorar a aquel que fijó sus ojos en nosotros, siendo unos viles pecadores, porque eso éramos. Es tan grande el amor del Padre derramado al mundo entero al enviar a su Hijo Jesucristo, que produjo vida en cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios el mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su único Hijo, de tal manera. Y a veces uno se levanta y el diablo empieza a decirle, nadie te ama, tú no eres importante. ¿Cómo que nadie te ama? Eres tan amado por Dios. Eres tan bendecido que no te has dado cuenta. Por eso has perdido el gozo. Porque andas detrás de la bendicioncita. Ay, si Dios me la da, yo soy feliz. No, no has entendido. El gozo grande es poder tener a nuestro Salvador. Mire qué dice el libro de Hebreos. Capítulo 4, verso 12. Hechos 4, 12, perdón. Dice su bendita palabra, Hechos 4, 12. Dice, mire esto por favor. Y en ningún otro hay salvación. Ni en San Pascual Bailón, ni en ninguno de esos. No hay salvación en ningún otro. Eso es lo que dice la Biblia. Y en ningún otro hay salvación. Yo no sé cuántos le creen a la palabra. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted no va a poder ser salvo por la escultura del divino niño. No. Es por Jesús quien derramó su sangre por usted. El hecho de ser salvos nos habla de una esperanza para un mundo que está muerto espiritualmente, el cual perdió su vida eterna al entrar el pecado a la humanidad a causa de un hombre llamado Adán. Romanos 3:23, mire lo que dice. Romanos 3:23. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y eso lo incluye a usted y a mí. Porque muchas veces el enemigo nos ha vendido la mentira, no, pero es que yo no le hago mal a nadie. Yo no me meto con nadie, yo soy una buena persona, yo no robo, yo no mato, yo no fumo. No, usted es un pecador delante de Dios. ¿Y por qué es un pecador? Porque todos pecamos por causa de Adán. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituidos de la gloria de Dios? Significa estar separado por la eternidad de Él. Por eso Él envió al Salvador, para que el día que partamos de este mundo no estemos separados de Él, sino con Él por la eternidad. Y qué triste que al final de nuestra historia nosotros, por estar buscando otras cosas, dejamos perder la salvación, que es el regalo más hermoso que el Padre vino a otorgarnos. Por ello se necesita la redención de aquel Salvador hecho humano para salvar a la humanidad. Esta salvación obtenida por la fe en Cristo Jesús fue la que trajo redención sobre el corazón de quien le recibe, perdón de pecados, justificación y libertad. Mi razonamiento es muy simple para entender que el poderoso Salvador Jesucristo vino a entregar todo su amor por medio de su vida en rescate de la mía. Yo no alcanzo a entender ese gran amor y
y me derrito de amor al entenderlo. ¿Cómo tú, amado Jesús, fuiste a derramar tu sangre por mí, siendo yo una persona tan mala, tan pecadora? Por eso dice el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias. Él es la puerta, y cuando usted viene a la presencia de Dios a orar o a hacer cualquier cosa y usted se encuentra con la puerta y ve a Jesús y le recuerda que Él murió por sus pecados, debe brotar de nuestro corazón acción de gracias, no queja. Gracias, Señor, por haber dado tu vida para rescatarme, para salvarme. El dinero que necesito para pagar mis deudas vendrá, pero la salvación es el regalo que yo más valoro en mi vida. Gracias, Señor. Es a través de su muerte y resurrección lo que cambia nuestra condición y nos traslada de un reino de muerte a un reino de vida eterna, donde su ADN se hace presente y produce en nosotros un nuevo gozo que podemos expresar desde lo profundo de nuestro corazón. Allí su compasión por los no alcanzados se extiende en una entrega total y una gracia infinita que empieza a hacerse latente en nosotros por el nuevo nacimiento. A Jesús no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo y se humilló hasta lo sumo para que nuestra razón humana y limitada pudiera comprender que solo por su gracia y amor infinito podemos participar de una nueva vida, una vida abundante. La salvación nos libra del poder de Satanás. Por eso dice que una de las armaduras es que nos coloquemos el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. Y cuando usted está convencido de su salvación, hay como una especie de casco protector que impide que los dardos del fuego del maligno puedan hacer mella en usted. Usted está seguro en su mente, en sus pensamientos. El Señor nos lleva del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, como lo confirman las Escrituras en el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 13 al 14. Colosenses 1, 13 al 14. Colosenses 1, 13 al 14 dice aquí, el cual nos ha librado. ¿Eso qué quiere decir nos ha librado? Quiere decir que ya lo hizo. Usted está libre. ¿Cómo así? Sí, ¿no se había dado cuenta? Ya está libre. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él nos ha librado. Yo les he contado de aquel pececito que vivía en un acuario. Él era feliz nadando en círculos en su espacio. Pero un día el dueño se compadeció de él y dijo, yo quiero librar a mi pescadito, a mi pececito. Y lo llevó al mar y tomó una barca y empezó a navegar hacia lo profundo del mar y tomó, me dijeron que era en la bahía de Cispatá, en San Antero. Iba navegando y allá cogió ese pececito que tenía en el acuario y lo echó en el Golfo de Morrosquillo. ¿Qué creen ustedes que pasó? El dueño notó que el pececillo empezó a dar vueltas en círculo también. ¡Qué extraño! Tenía a su disposición todo un mar, pero él seguía dando vueltas en círculo. ¿Por qué? Porque el haber vivido en su acuario puso limitaciones en su mente. Y ahora, aunque él estaba libre, seguía creyendo que estaba en el acuario. Y hay personas así. El Señor las ha librado, pero siguen actuando como si fueran esclavos. Su salvación
rompe las cadenas que nos tienen atados al pecado. Ya Él lo hizo. No, yo no puedo dejar ese vicio. ¿Cómo que no puedes hacerlo? Si Él te liberó. Que a ti te gusta estar esclavo es otra cosa, pero Él ya te liberó. Entregándonos una vida eterna. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Aquí todas, no algunas, han sido hechas nuevas. La confesión de nuestros pecados nos lleva a un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, dado por el Espíritu Santo, haciendo que Jesús sea ahora el Señor de nuestra vida. Recibir por fe la gracia inmerecida de Dios nos permite disfrutar de una vida nueva, que trae consigo la seguridad de la salvación, el perdón de pecados, aceptación en su reino y adopción en su familia. Ahora usted y yo somos sus hijos, como lo dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Mire lo que aquí dice. Dice aquí Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, a los que no le recibieron, no. Mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad, esa palabra es autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Es decir, quien no recibe a Jesús no puede llamarse hijo de Dios. ¿Qué es entonces? Una criatura hecha por Dios. Pero para llamarse hijo de Dios es fundamental recibir a Jesús en su corazón. No lo digo yo, es lo que dice la Biblia. Verso 13. Los cuales, estos hijos que son engendrados, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos una familia espiritual ahora. Es así que su perdón, a través de su obra salvadora, quita la culpa y el peso del pecado, nos libra de la ira de Dios y de una mala conciencia, quitando la sombra punzante del pecado en el corazón y el alma, reconciliándonos con el Padre para desarrollar su ADN y así llegar a predicar el Evangelio de la reconciliación, ya que en él recibimos la herencia de la vida eterna. Nunca olvidemos el gran precio que pagó Cristo por Cristo nuestro Salvador, para que podamos vivir en él, en una vida obediente, en una vida abundante. Nunca olvidemos eso, para que nunca perdamos el gozo. A tu alrededor podrá estar pasando lo que sea, pero cuando tú valoras la salvación que Cristo te ha dado, nada te robará ese gozo. Para todos los que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice la Biblia, Colosenses 1, 13, 14, por favor. Dice, Colosenses 1, 13, 14, dice la palabra, el cual nos ha librado, Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto no es un motivo para que usted se levante gozoso cada mañana y no aburrido. Verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La próxima vez que piense en usted amargarse, recuerde la obra de Jesús en la cruz del Calvario. El siguiente título de Jesús que expresó el ángel que daba estas buenas nuevas a los pastores es Cristo. Cristo. Ya vimos Salvador, pero también dijo Cristo. Para sorpresa de algunos, Cristo no es el apellido de Jesús. Yo me llamo Humberto Cancio y Cancio es el apellido. Pero no es Jesús, Cristo es el apellido. No, no es el apellido. Cristo viene de la palabra griega Christos, que significa ungido o elegido. Eso significa Cristo. Este es el equivalente en griego de la palabra hebrea Mashiach o Mesías. Jesús
es el nombre de pila otorgado al Señor que le dio el ángel Gabriel a María. Miremos ese momento. Lucas 1:31. Lucas 1:31. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Su nombre Jesús. Fue un nombre dado por Dios, no como sucede hoy día. Le colocaron a una niña recientemente como que solar eclipse, por el tema del eclipse que pasó. Le llamaron solar eclipse. No, así no eran las cosas. Era Dios el que ponía los solar eclipse. Cristo es su título, que significa que Dios envió a Jesús para ser rey y para ser libertador. Daniel capítulo 9, verso 25 dice lo siguiente. Daniel 9, 25. Es importante ver esto. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Jesucristo significa Jesús el ungido, Jesús el Mesías. En el antiguo Israel, cuando se le daba a alguien una posición de autoridad, se derramaba aceite sobre su cabeza para simbolizar que se le apartaba para el servicio de Dios. Por ejemplo, miremos 1 de Samuel capítulo 16, verso 13. 1 de Samuel 16, 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, está ungiendo a David, para que sea el reemplazo del rey Saúl, a quien Dios ya había desechado. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea, la unción propia no era en sí el aceite, porque a veces terminamos dándole más importancia al aceite, idolatrando al aceite, y no a lo que ocurre con este simbolismo. Y es que desciende. Miremos qué pasó cuando vino el aceite. Cuando fue colocado el aceite, dice: desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahí está la unción. No en el aceite, sino en el Espíritu de Dios que ahora mora en David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos de esa forma. La unción era un acto simbólico para indicar la elección y el respaldo de Dios. David no se autoproclamó rey ni se autoungió él mismo para una labor, sino que Dios lo escogió y por tanto el Espíritu Santo lo respalda, lo unge. Lo delicado del asunto es autoproclamarse sin que la unción o el respaldo del Espíritu Santo de Dios esté para realizar una obra. Aunque el significado literal de ungido se refiere a la aplicación de aceite, puede referirse también a la consagración de una persona por parte de Dios, incluso si no se utiliza un aceite en el sentido literal. Hebreos capítulo 1, verso 19. Dice la palabra del Señor, Hebreos 1:9, perdón. Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. O sea, usted no puede pretender ser ungido si ama la maldad. Lo primero que tiene que hacer es aborrecer la maldad.
por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Asegúrese que la unción viene de Dios. Hay cientos de pasajes proféticos en el Antiguo Testamento que se refieren a la venida de un Mesías que liberaría a su pueblo. Por ejemplo, miremos Isaías 61:1. Esto lo dijo Isaías 61:1. Isaías dijo esto: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Quién está? El Espíritu de Jehová el Señor. Porque me ungió Jehová. O sea, la persona que ha sido ungida por Dios es portadora del Espíritu Santo de Dios. No es solo el aceite. Me ha enviado, mire lo que hace una persona ungida. Una persona ungida no solo habla en lenguas. Una persona ungida no solo tiembla y se le pone la piel de gallina y se tira al piso y empieza a patalear. Una persona ungida va a predicar buenas nuevas a los abatidos. Una persona ungida por Dios va a vendar a los quebrantados de corazón. Una persona a la que Dios ha ungido va a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Buenas nuevas. Cuando Jesús empieza su ministerio, lo hace trayendo a colación este texto. Y allí en la sinagoga, después que viene del desierto, en el poder del Espíritu, había estado 40 días allá, y lo primero que hace es tomar ese texto. Ya lo vamos a mirar. El antiguo Israel pensaba que su Mesías, su ungido, vendría con poderío militar para librarlos de décadas de cautiverio en manos de reyes terrenales y naciones paganas. Sin embargo, el Nuevo Testamento revela una liberación mucho mejor ofrecida por Jesús, el Mesías, el ungido, una liberación del poder y el castigo del pecado, dice Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. A esto fue que vino a librarnos el ungido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El título de Cristo que tiene Jesús significa que es el ungido de Dios. Él cumple las profecías del Antiguo Testamento, el Salvador elegido que vino a rescatar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y usted y yo estábamos entre ellos, de los cuales yo soy el primero. Ni el apóstol decía, yo nunca he cometido pecado, yo soy perfecto, yo ya no tengo pecado. No, yo soy el primero de todos ellos. Yo también necesito al Salvador del mundo, porque no soy perfecto. Y el Rey de Reyes, que volverá de nuevo para establecer su reino en la tierra, como lo profetizó Zacarías, capítulo 14, verso 9. Zacarías 14, 9. Dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Otro título del cual habló el ángel. Ahora están entendiendo ustedes por qué debíamos gozarnos con grande gozo. Salvador, Cristo, el ungido, ha nacido hoy. Otro título del cual habló el ángel del Señor en aquellos pastores es que Él sería el Señor. Salvador, Cristo y Señor. Este título resalta la deidad de Cristo, Señor. Al explicar a otros el propósito de su venida a este mundo muchas veces, se puso a Él mismo al nivel de Dios Padre.
Mire esto que sucedió en Juan 8, 18 al 19. Esto lo dijo Jesús. Él es el Señor. Y no solo el Señor de señores. Rey de reyes. No hay autoridad mayor que Él en este mundo. Juan 8, 18 al 19 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Verso 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Hay algo más apasionante aquí. Miremos Juan, capítulo 10, ahora el verso 28 al 30. Estos son perlas preciosas. Usted es rico al recibir estas perlas, y yo también. Juan 10, 28 al 30 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Verso 30. Agárrese fuerte. Aquí dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre uno somos. Jesús no fue un profeta más, un predicador más. Jesús es el Salvador del mundo, el ungido de Dios. Reconocer a Jesús como Señor. Claro, por eso dijo Jesús, ¿por qué me dice Señor, Señor, si no hace lo que yo les mando? Porque uno le dice Señor, el Señor le dice el esclavo al amo, ¿verdad? Sí, Señor. Pero a veces decimos sí, Señor, y nunca hacemos caso. ¿Para qué me dice Señor si no me vas a hacer caso? Reconocer a Jesús como Señor es tan importante que viene a ser un requisito para la salvación. Reconocerlo como el Señor es un requisito. Romanos 10, del 9 al 10, por favor. Esto es palabra de Dios verdadera. Romanos 10, 9, 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tienes que confesarlo. Pero yo no puedo confesar que Jesús es mi Señor si yo no creo en Jesús y no conozco a Jesús. Debes confesar con tu boca que Él es Señor. ¿Qué tal si lo confesamos ahora? Señor, yo confieso que tú eres el Señor de mi vida. Dígalo de nuevo, Señor, yo confieso que tú eres el Señor de mi vida. Palabras mayores son estas. Y dice, y creyeres en tu corazón, no solo es confesar, porque las palabras suenan muy lindas. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quieres salvación? Confiesa que Él es tu Señor y cree que el Señor lo levantó de los muertos. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Él es mi Salvador. Él es mi Cristo, el ungido de Dios. Él es mi Señor. Por todo esto que hemos aprendido de Jesús y lo que falta, es que los ángeles irrumpen la tranquilidad de aquella noche de estos pastores que estaban con sus ovejitas, con estas palabras poderosas, que al pasar el tiempo con mucho dolor vemos que ya no producen lo mismo. Hoy nos ha nacido el Salvador y la gente como si le estuvieran diciendo, no sé, va a llover o no sé. Os doy nuevas de gran gozo. El nacimiento de Jesús, su encarnación, son buenas nuevas de verdad.
Buena noticia no es solo que usted le llamen de donde llevó la hoja de vida, donde hizo la entrevista y le diga, te escogimos, empiezas a trabajar. Por supuesto que eso es chévere. Pero la buena noticia es que el Salvador ha venido a salvarte. Son nuevas, no solo de gozo, sino de gran gozo. Y estas nuevas de gran gozo contrastan con la oscuridad en la cual el ser humano se encuentra, no solo cuando es pecador, sino aún a veces cuando es cristiano. El no cristiano vive en tinieblas, pero nosotros también muchas veces caminamos en oscuridad. Y yo diría que hay mucha oscuridad en la vida. Hay decisiones que tomar y a veces no saber qué decidir. Hay momentos en los cuales no tenemos la fuerza física, emocional y espiritual para reaccionar ante los problemas de la vida. Hay momentos en los cuales nos sentimos abandonados en este mundo. Nos sentimos solos. En algún momento de tu vida y en algunos cristianos más que en otros, la oscuridad está presente casi a diario. Pero hay noticias de gran gozo que Dios nos recuerda hoy. Dios nos ha dado a su Hijo, escucha eso, el Salvador del mundo. Él es el Mesías prometido. Y Él vino a hacer una obra que nadie puede hacer. Traer salvación verdadera. Poner las cosas en la justa perspectiva. Para los pastores, me llamó la atención, ¿por qué este ángel fue a estos pastores y no a otros? O no a unos albañiles, ¿por qué no a unos panaderos? Sino a ellos. ¿Sabe por qué? Porque los pastores esperaban la venida del Mesías. ¿Espera usted la venida del Mesías? Porque Él viene por segunda vez. Dios envió un mensajero muy especial, dándoles todas las instrucciones, diciéndoles, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, nosotros también, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, dice, que es Cristo el Señor. Los pastores se regocijaron, como nosotros también deberíamos hacerlo, pues era el cumplimiento de una profecía tan esperada. Ese privilegio lo tuvieron los pastores, pues a ellos Dios mismo les da el mensaje. En cambio, a los Reyes Magos son guiados por una estrella. Hay muchos que aún teniendo a Dios delante manifestado en Cristo, recibiendo sus enseñanzas, no lo reconocen, no lo aprecian. A ese tipo de personas solo les deja unas señales o mensajes silenciosos, como aquella estrella que vieron los Reyes Magos. Pero aquellos que tienen humildad, aquellos que bajan su corazón y están dispuestos a oír lo que Dios dice, Dios se revela y muestra de una manera sobrenatural lo que Él significa. Como hoy nos ha hecho entender esto, tal vez para muchos esto no era claro, pero si lo ha entendido, ha sido el mismo Señor por su infinita misericordia que le ha revelado. Jesús dijo, bienaventurados los humildes, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su debilidad y su necesidad y su dependencia, porque ellos serán saciados. Así como sucedió con los pastores, que la gloria del Señor los rodeó de resplandor, hoy su gloria nos ha rodeado de resplandor y hemos podido entender. Termino con esto. No existe más grande bendición que haber recibido de Cristo su perdón y salvación. Tal vez el enemigo te dice, Dios no ha hecho nada por ti, tanto que le pides y nada que te da. Si tan solo pudiéramos entender
Y eso te lo pedimos con todo el corazón. Si tan solo pudiéramos entender, haznos entender, Dios amado, que verdaderamente somos ricos, que verdaderamente somos bendecidos, que tu gracia y tu favor se ha derramado sobre nosotros. ¿Y qué ha pasado? Que por tener las cosas, la mirada puesta en las cosas de este mundo, hemos dejado de darle valor a lo que realmente lo tiene. Por eso el caminar contigo se nos ha vuelto, para muchos, algo monótono, algo aburrido, algo sin sentido. Algunos dicen, ya esa enseñanza yo la conozco y la Biblia, la palabra ya no les produce nada. Pero qué bueno que hoy a través de esta enseñanza refresque nuestra memoria. Creo que el Evangelio, más que predicarle a otras personas, tenemos también que empezar a predicárnoslos a nosotros mismos, porque se nos olvida. Se nos olvida que tú eres nuestro Salvador. Ninguno de nosotros merecía que tú derramaras tu sangre, pero lo hiciste por amor, Señor. ¿Cómo nosotros no amarte? Perdona la queja de nuestro corazón y la falta de gratitud que nos ha llevado a no valorar ese sacrificio que hiciste por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos a poner la mirada no en las cosas de este mundo, sino en lo eterno. Tú nos has salvado, tú nos has perdonado, tú nos has liberado. Ayúdanos a entenderlo para no seguir siendo esclavizados por las mentiras del enemigo. Ya tú lo hiciste. Tú eres el Cristo. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres nuestro libertador. Gracias por redimirnos. Gracias por preparar un lugar para nosotros en la eternidad junto contigo. Tú eres nuestro Señor. Y a ti debemos toda la honra, debemos todo el respeto. Hoy nos postramos ante ti. Tú eres la máxima autoridad de nuestras vidas. Por eso te rogamos que tu reino venga. Un reino donde seas tú el que gobiernes nuestra vida, la toma de decisiones y todo lo que hagamos. No queremos gobernarnos a nosotros mismos, ni mucho menos que sea el enemigo el que nos diga qué debemos o no debemos hacer. Sé tú nuestro Señor y ayúdanos a tener un corazón humilde para estar dispuestos como siervos delante de ti. Que hoy ese gozo que tu iglesia había perdido vuelva a nuestros corazones, Dios amado. Quita la tristeza, quita la preocupación, quita el manto de luto y derrama ese óleo de gozo en nuestros corazones, dulce Espíritu Santo. Gracias por lo que hoy estás haciendo. Claro, el enemigo nos había vendido un cuadro. Dios no te ama, no te da lo que le pides. Y hoy Dios nos dice, Satanás, eres un mentiroso. Mira todo lo que Dios ha hecho en favor de tu vida. Tienes muchas más razones para estar agradecido con Dios siempre. Así que empieza a gozarte. Empieza a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que te ha dado. Y no te quejes por lo que te hace falta. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen gran gozo? Qué bueno. Gran gozo. Aleluya. Gracias, Dios. Sí, porque hay cristianos como tan aburridos. ¿Cómo estás? Aquí prosperado, bendecido y en victoria. ¿Cuál victoria? Ni usted mismo se lo cree. Todo lo puedo en Cristo. ¿Cuál? Que se note. Que el mundo lo note. Somos tan bendecidos, familia, que cuando la gente nos vea gozosos, pregunte, ¿y ustedes qué les pasó? Ay, es que pudimos comprender que tenemos nuestro Salvador, nuestro Cristo, nuestro Señor. El Señor los bendiga a todos. No olviden suscribirse al canal y visitar nuestro sitio web
www.verdadeseternas.com. Esta serie que estamos compartiendo se llama Vida y Obra de Jesús. En nuestra página web, allí usted puede encontrar en la sección donde dice Verdades Eternas con Humberto Cancio, va a encontrar la serie. Todos los programas que se van a incluir en esta serie van a aparecer allí por series, usted los encuentra si quiere profundizar en ello. Dios te bendiga y a todos ustedes un abrazo fraterno, excelente día. No olviden, no existe más grande bendición que haber recibido de Cristo su perdón y salvación. Que el gozo de Dios inunde nuestros corazones siempre. Bendiciones para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.